González Holguín. Él es nuestro columnista de economía política, además de ser un docente reconocido en la Universidad Nacional de Córdoba y candidato a intendente. Muy buen mediodía, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo los trata esta mañana gris y neblinosa? Sí, así es. Gris, primero por el cómo está el cielo, pero además gris porque cómo uno amanece con las noticias que lo que está sucediendo en Jujuy, que nos llega y nos pega muy de cerca, ¿no? Sí, realmente es una cosa preocupante. Vos sabés que hay un autor que yo he nombrado otras veces acá en esta columna, que es Douglas North, que él hace, digamos, todo un estudio histórico de cómo es el desempeño económico de los países de acuerdo a su estabilidad institucional. Y bueno, esto que ha hecho Jujuy realmente atenta contra la estabilidad institucional y más cuando aparecen, digamos, otros actores importantes, ¿no es cierto? Como el caso acá del intendente y candidato a gobernador Yarlora, que dice justamente que le parece que está bien la reforma constitucional que se hace en Jujuy, o digamos algunos referentes que dicen cambiemos, cuando esa reforma constitucional, digamos, está atentando contra derechos consagrados en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece claramente lo que se llama el orden de prelación de las leyes, en donde primero está la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y por debajo de eso vienen las leyes nacionales. Después viene toda la legislación provincial y después toda la legislación municipal. Ninguna de las jurisdicciones inferiores puede estar, digamos, contradiciendo lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Entonces, eso ahí muestra claramente una violación muy grande, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo Jujuy. Y es más, me estaba enterando esta mañana que no sabía que es el que parece, digo, porque lo escuché por radio, no me consta, pero parece que a su vez en algunas cuestiones donde parece que el mismo Morales, el gobernador, digamos, de Jujuy, tendría que haber pasado la mano en lo que es el cercenamiento de derechos, los reformó él solo, o sea, no la Asamblea Constituyente. Él después manda a publicar, digamos, una constitución que no es la aprobada por la Asamblea, o sea que realmente es toda una seguidilla de anormalidades, porque primero se viola la Constitución Nacional y después el mismo gobernador se atribuye, digamos, o se atribuiría, digamos, facultades por encima de la Asamblea Constituyente de Jujuy. O sea que está muy grave esto, ¿no? Está muy grave y sobre todo, bueno, no puede ser, digamos, que se estén directamente atacando derechos elementales, ¿no es cierto?, como es peticionar ante las autoridades, el intento ese, digamos, de tener, digamos, una mayoría automática en la legislatura, que se suprimieran las elecciones cada 2 años, o sea, realmente es un atentado contra la institucionalidad. Y lo malo que yo, que aparece por lo que dicen otros referentes de otras provincias, como que quieren, digamos, avanzar sobre eso, rompiendo, digamos, una tradición muy larga en Argentina, porque hay cuestiones como el derecho al reclamo viene, digamos, de hace muchísimos años, digamos, ni siquiera, digamos, la revolución de 1955, cuando deroga por decreto de la Constitución de 1949, se anima tanto, ¿no es cierto?, que también era, digamos, una dictadura. Así que, bueno, me parece que eso es una cosa muy preocupante y más que otra cosa importante. Hace más de un mes que vienen los reclamos de Jujuy. Claro. Aparecen ahora porque medio que subió la espuma demasiado, pero hace más de un mes que vienen los reclamos de Jujuy y la prensa hegemónica no dice nada. Recién apareció ahora esto, ¿no? Claro, sí, sí. Te quería consultar, Eduardo, si no te llama la atención que los que respaldaban la incorporación de Juntos por el Cambio, de Juan Schiaretti, Juntos por el Cambio, son los que hoy respaldan esta reforma, ¿no? Porque Horacio Rodríguez Larreta lo salió a bancar públicamente a Gerardo Morales, y Morales también se sentía muy identificado con algunas políticas de Schiaretti. Sí, digamos, el espacio de Cambiemos es un espacio que
más de una vez ha expresado su disconformidad con respecto a libertades que son elementales. Ellos, digamos, no tienen esa idea. Es más, uno puede decir que en el fondo ellos están, digamos, con estos proyectos, digamos, de supresión del Estado, de que el Estado sea, digamos, administrado por tecnócratas, que se suprima inclusive la ciudadanía, prefieren, digamos, una población de consumidores guión trabajadores o trabajadores guión consumidores y no ciudadanos, que a su vez uno los ha leído bastante en cuanto a proyectos, ¿no es cierto? Los tratados de libre comercio tanto del Atlántico como del Pacífico, que son digamos, tratados en donde los estados ceden soberanía y ceden soberanía, digamos, a equipos, digamos, de administración nombrados fundamentalmente por empresas multinacionales. Bueno, esto es un proyecto que ya viene dando vuelta, ¿no es cierto? Acá tuvimos un intento frustrado, ¿no es cierto?, con el ALCA, en la época que estaba George Bush, hijo, digamos, de presidente, y son proyectos entonces muy claritos, en donde es como un retroceso de más de 200 años, porque, digamos, directamente es como ir antes de la Revolución Francesa realmente. Entonces, estas cosas a mí no me extrañan, no me extrañan. Y acá, digamos, a su vez acá Schiaretti tiene una especie como de contradicción, porque a nivel nacional está apoyando, digamos, una expresión política que compite con el que teóricamente sería su candidato, que es Yarlora, porque acá, Claro. digamos, la expresión nacional, ¿no es cierto?, de todos estos proyectos es Luis Juez, ¿eh? Entonces, es más, en el caso de Yarlora, estaba escuchando una propaganda por televisión y él habla de llamar al ejército, pero no sabe que está prohibido por la Constitución llamar al ejército, porque con la excusa de que tienen una formación democrática ahora, dice, vamos a llamar al ejército para el problema de la inseguridad, que es obvio que los ha requete superado, ¿no? Pero eso es inconstitucional. No se puede llamar, digamos, al ejército para cuestiones internas. Claro. Está expresamente prohibido. Y un candidato a gobernador propone justamente una violación de la Constitución Nacional. A uno realmente le extraña, ¿no? Claro, y además, bueno, también hay un desconocimiento por parte de la población en general, ¿no? Porque nadie sale a... Si no lo decís, por ejemplo, si no hay medios que te entrevistan a vos y que salís a decir, che, eso está mal porque no es que lo digo yo, sino que lo dice la Constitución Nacional, ¿quién se entera de que son propuestas Claro, totalmente totalmente fuera de la realidad? inconstitucional, Claro, no se puede hacer. claro. Sí, inclusive estaba viendo justamente un reportaje que le hacían, digamos, al ministro de Seguridad Nacional, Fernández, y justamente le pregunté, no hace toda una cantidad de cosas, ¿viste? Como intervenir de pecho, digamos, a Jujuy, mandar tropas, y él dice, bien, no puedo hacerlo, legalmente no puedo hacerlo. O sea, la intervención, por ejemplo, en la provincia, solamente se puede hacer, ¿eh?, por medio de una ley. No puede un presidente hacer un decreto. Y la única excepción de eso es realmente un problema muy grave que podría ser ahora Jujuy, cuando el Congreso de la Nación está en receso. Como el Congreso de la Nación no está en receso, no puede el Poder Ejecutivo mandar la intervención, porque yo escucho por ahí algunas voces de ese tipo. Y me pareció una pregunta maliciosa justamente que le hacían hoy, y él explicaba eso, que legalmente no puede hacer ni mandar tropas, ni hacer justamente un pedido de intervención, ni intervenir así de facto, digamos, de la provincia, porque tiene que ser justamente por ley. Si no es por ley, no se puede hacer. Claro, así es. Lo que te quería también preguntar, Eduardo, con respecto a lo que está pasando en Jujuy, algo que también ya sucedió en Mendoza, también se aprobó una ley muy similar a la de la criminalización de la protesta. En Córdoba también se está discutiendo un poco esto, y a nivel nacional también, ¿no? Entonces, te quería preguntar si es lo que se viene en caso de que gane la derecha en Argentina. Y creo que sí, ¿por qué? ¿Por qué? Es como que, como se dice vulgarmente entre casas, se están curando en salud. Este, un montón, digamos, de referentes ya han hablado de la necesidad de un ajuste, ¿no es cierto? De nuevo, lo que están pensando, ¿no es cierto? Para poder superar, digamos, fundamentalmente, ojo, voy a volver un poquito para atrás.
los medios hegemónicos hablan de crisis, pero es muy difícil hablar de crisis con crecimiento económico. El problema es una distribución del ingreso, una distribución del ingreso que es cada vez más regresiva, pero que a su vez a los grupos económicos concentrados no les alcanza para lograr la ecuación que tienen ellos de su tasa de ganancia y cumplimiento con las obligaciones del Fondo Monetario. Entonces, ahí es cuando no les cierra. Entonces, necesitan, digamos, hacer una distribución del ingreso mucho más regresiva. A pesar del crecimiento económico que se está teniendo en la Argentina, quieren, digamos, que los sectores populares ganen menos. Ojo que cuando yo digo sectores populares estoy hablando, que a veces no se lo atiende bien, no solamente los trabajadores, no solamente, digamos, los monotributistas, de los autónomos, de los pequeños, medianos, digamos, empresarios, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos productores agropecuarios, todo eso es sector popular. Y muchos de estos sectores que acabo de nombrar no entienden eso, y cuando viene el ajuste, viene para ellos también. Y entonces cuando venga el ajuste en serio, si ahora digamos hay malestar, cuando venga el ajuste en serio que proponen justamente estos sectores de derecha, y va a haber protesta. Y entonces por eso están hablando de criminalizar la protesta, porque bueno, va a ser justamente un problema bastante serio. Y más, hace un mes, cuando Patricia Bullrich expuso justamente este tipo de programas, se lo estaba exponiendo a empresarios, ¿no es cierto?, empresarios poderosos. Uno de ellos le dijo justamente, con ese plan, dice, no vas a aguantar ni una semana, porque evidentemente va a provocar un levantamiento popular, ¿no es cierto? Entonces, porque de nuevo aparecen cosas que ya las hemos escuchado, ¿no es cierto? De nuevo empiezan a hablar, ¿no es cierto?, de que los sueldos son muy altos, cuando en realidad en la mayoría de las empresas los sueldos no son justamente el principal costo, que las jubilaciones son muy altas, cuando son jubilaciones que no alcanzan a cubrir, ¿no es cierto?, la canasta básica total. Entonces, sobre esta situación, reducir más los ingresos, y bueno, es como provocar al conjunto de la población. Y lo otro, como se llama, que también va a venir seguramente, es una mayor presión tributaria para las pymes, ¿no? No para las grandes empresas. Entonces, bueno, esto ya se sabe, va a provocar protestas, entonces por eso están criminalizando la protesta, porque saben justamente que están, digamos, provocando a la gente, ¿no? O la van a provocar. Totalmente. Eduardo, te quiero consultar, hay datos que muestran de que la provincia de Jujuy dejó de ser una de las provincias más ricas, de más pobres del país, a comenzar a ser una de las provincias ricas. Sin embargo, los sueldos, escuchábamos ayer hablar a dirigentes sindicales en Jujuy que los sueldos de docentes, el básico, 38.000 pesos, menos que un potencial trabajo. Jubilaciones provinciales de gente que trabajó en la policía y que en blanco reciben 18.000 pesos. ¿Cómo se explica esta situación económica de los jujeños y jujeñas teniendo una provincia que cambió incluso su matriz productiva, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, no nos olvidemos que en Argentina hay solamente dos empresas que están, digamos, comercializando litio. Eso es importante saberlo. Hay 50 proyectos, pero dos realmente están produciendo, exportando, ¿no es cierto? Bueno, uno de ellos justamente está en Jujuy. Y eso, digamos, le da a la provincia, digamos, un movimiento bastante grande. Además, digamos, que parte, digamos, de las exportaciones se transforma en un impuesto que cobra el gobierno. Y bueno, lo que está mostrando es eso justamente, un modelo de desarrollo económico, de crecimiento económico, pero con exclusión social. Entonces eso muestra claramente cuál es el modelo que están pensando ellos. Un país, digamos, que yo siempre lo refiero, es el famoso ideal que tiene, digamos, la clase dominante argentina, que es el ideal de la generación de los 80 nuestros, como en la Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX. Claro. Éramos la octava economía del mundo, con un crecimiento del Producto Bruto impresionante, pero con una situación social deplorable. Bueno, eso es lo que ellos buscan, ¿no? Bueno, es algo que algo que pasa también hoy a nivel nacional, ¿no? Lo que pasa en Jujuy se refleja en términos nacionales cuando ve esa convivencia del 6,2% del desempleo con un 40% de pobreza. Claro, porque vos tenés un salario cada vez más pobre.
más bajo, más lamentable. Entonces, bueno, eso, está mostrando eso. Es como una especie de transacción, se llama en economía. Empleo a cambio de salario bajo. Entonces, bueno, la gente no se pone tan loca porque está desempleada, pero no llega a fin de mes. Y eso es un problema serio. Y por tanto, digamos, la ganancia empresaria aumenta porque el salario es bajo. Y además otra cosa que yo vengo diciendo, cuando vos tenés un esquema en donde el salario es muy bajo, vas a sistemas productivos mano de obra intensivos en lugar de capital intensivo como se necesita ahora. Entonces vos con el capital estás entrando en tecnología que te da más productividad inclusive para el trabajo. Pero cuando vos comenzás a hacer un marco macroeconómico donde el salario es muy bajo, estás induciendo a tomar decisiones de esquemas productivos, mano de obra intensivos, en desprecio de la tecnología, que en un primer momento te puede parecer lindo, pero en el mediano plazo te van atrasando el país, porque si no tenés tecnología, el país se va atrasando más y más. Bueno, le recordamos a la audiencia que nos encontramos con, bueno, la audiencia de todos los seguidores y seguidoras de YouTube para que sigan el podcast de Economía Política de Eduardo González Holguín para Multimedia Mordisquito. Eduardo, queríamos consultarte también acerca de lo que esconde también el tema de las reformas que quieren aplicar, entre otras cosas que estuvimos conversando. También denuncian y señalan los militantes y muchos manifestantes de Jujuy que hay un negocio que quiere quedarse con el litio por detrás, ¿no? Que es lo que se viene. Y queríamos preguntarte principalmente sobre si la explotación del litio y la producción también de productos manufacturados que provengan del litio son el nuevo negocio que se viene en el mundo, si son las nuevas energías que vamos a utilizar y en qué condiciones está Argentina hoy para poder hacerse cargo, ¿no?, de lo que es la explotación del litio. Esa es linda pregunta, porque ese es el desafío que tenemos nosotros, de que no la veamos pasar. Desgraciadamente, nosotros no olvidemos que tenemos una constitución de 1994 que se hace de un acuerdo entre el Partido Justicialista y la UCR. Es un acuerdo inclusive de dos personas, ¿no es cierto?, que era el presidente de la Nación en ese momento, Carlos Menem, y el que era el líder del radicalismo, que era Raúl Alfonsín, y ellos, digamos, plantean una constitución en donde, para destrabar todo tipo de oposición por parte de los gobernadores, le ceden los recursos naturales a las provincias. Eso antes era de la nación, que a su vez viene de la legislación española de la época de la colonia. Entonces antes los recursos naturales eran administrados por el gobierno nacional, el gobierno federal. A partir del 94 pasan, digamos, a ser, digamos, de las provincias. Entonces, las provincias tienen la potestad y son los que cobran justamente todos los impuestos, todos, digamos, los gravámenes a la exportación que tienen. Pero al mismo tiempo, también Menem saca una ley para el caso específico de la minería. No nos olvidemos que Menem viene de La Rioja, una provincia minera. Pone justamente que lo más que se le puede cobrar como regalía, digamos, a la explotación minera es el 4% de las ventas. O sea, le pone un tope Claro. para que hoy se sepa o tenga, digamos, una relación, si es mucho o poco. En Chile se cobra el 40% y las empresas no se van. Es decir, no, están, no se van y no están pensando en venir a la Argentina, como dice alguna prensa también liberal. Con el 40% tienen ganancias y no están dispuestas, digamos, a abandonar las inversiones que han hecho. Ojo que ninguna inversión de litio está por debajo de los 400 millones de dólares, no, no es nada, 2 pesos, Claro. como para dejar Tremenda abandonado. inversión, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante. Bueno, entonces vos te encontrás que ahora el desafío es ese, que no te encuentres, ¿no es cierto?, que vos tenés una riqueza tremenda y la ves pasar. Hay un estudio reciente de investigadores del Colegio de La Plata que justamente hace una investigación sobre el litio y les llama la atención, escuchen esto, que las empresas que están en este momento exportando, estas dos empresas que están exportando, dicen que venden
la tonelada de litio a $23.000, cuando el precio internacional de la tonelada de litio es 70.000. Entonces los investigadores de La Plata dicen, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué las empresas que están operando en Argentina dicen que venden tan barato? Entonces hacen una serie de hipótesis. En general, ¿cómo es la venta? La venta, ¿no es cierto?, desde un punto de vista legal, le venden, ¿no es cierto?, a la empresa que está acá en Argentina, pero se lo están vendiendo a la empresa que está en el exterior, pero que jurídicamente es otra empresa, pero económicamente es el mismo grupo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que está vendiendo a 23.000, hay algo que cuesta 70.000. Entonces, en realidad es, digamos, un traspaso, digamos, de ganancias de Argentina al resto del mundo, a la empresa, digamos, que está ubicada fuera de la Argentina. Y por otro lado, eso provoca, ¿no es cierto?, un daño fiscal, porque como la regalía es un porcentaje de la venta, cuando vos decís que 23.000 y no a 70.000, también, digamos, estás evadiendo las regalías que tenés que ver. Esto lo dijeron dos investigadores del CONICET, digamos, que son personas que hacen investigación científica, digamos, y bueno, no ha tenido repercusión salvo, digamos, que ha empezado, digamos, lentamente, las provincias lentamente están mirando esto. Y bueno, acá viene la pregunta esta que anda dando vueltas desde que esto se visto en Jujuy. ¿Será tan así que digamos, que la provincia, bueno, de Jujuy no sabe esta situación o mira por otro lado? ¿eh? Porque, por ejemplo, en una de las empresas que está, digamos, eh, Salares de Jujuy, que es una de las empresas que está en este momento por empezar a producir, está el gobierno. O sea, el estado de Jujuy, jujeño, está como accionista. Está nada más y nada menos con Toyota, por ejemplo. Uno de los accionistas es nada más y nada menos que Toyota, que le interesa justamente por su vehículo tener producción justamente de litio. Así que bueno, hay como elemento como para por lo menos empezar a preguntarse y empezar a investigar a qué se debe esto. Y yo comparto tu palabra. No vaya a ser que nosotros estemos parados, nosotros en una inmensa riqueza y esa inmensa riqueza termine, digamos, evaporándose y no se transforme en un mejor nivel de vida para todos, ¿no? Y solamente sea un negocio para unos pocos. Así es, así es. Eduardo, por último, para cerrar, hoy sí va a ser que casi express porque tenemos también que hablar con otra gente de Jujuy que está esperando, pero para ir cerrando esta columna, quería preguntarte ¿en qué incide el voto de la gente o no? Esto sí, o sea, vamos a repensar la pregunta porque son muchas y quiero resumirles en una. Primero, quiero preguntarte si ves que hay dos modelos de país que se están enfrentando hoy y si la gente tiene hoy el poder suficiente como para poder incidir en elegir, ¿no?, entre qué modelo de país uno quiere. En Argentina, en realidad, se enfrentan dos modelos de país desde el momento mismo de la independencia. Eh, yo siempre marco, ¿no es cierto?, cómo fue, digamos, la discusión nuestra cuando comenzamos el proceso de independencia, que había una discusión que se sintetizaba en proteccionismo o libre cambio. Proteccionismo era justamente barreras aduaneras para que la industria o las manufacturas incipientes nuestras en ese momento se pudieran desarrollar. Y libre cambio era justamente lo contrario, que no había que haber barreras aduaneras y que los productos tenían que fluir libremente. Entre ellos estaba justamente la libre navegación de los ríos, que eso tenían Inglaterra y Francia, que pensaban que podían entrar tranquilamente por el río Paraná, todo lo que se le antojara sin ningún tipo de supervisión de los estados ribereños. No nos olvidemos que en ese momento no existía todavía, digamos, la República Argentina, sino que era un conjunto digamos, de provincias que se veían que tenían un mismo origen, digamos, y que intentaban seguir juntos. Entonces, fíjate vos qué interesante. Cuando asumen la primera junta, la política es liberal. Cuando asumen la junta grande, es cuando agregan todos los representantes de las provincias,
la política se transforma en proteccionista, porque las provincias querían justamente desarrollar sus manufacturas. Con el primer triunvirato vuelve a ser liberal, con el segundo triunvirato vuelve a ser proteccionista. Es decir, nosotros nacemos en realidad con dos proyectos antagónicos. El proyecto, digamos, proteccionista, de industrialización, era un proyecto que intentaba justamente incluir al conjunto de la población. Y el proyecto, digamos, liberal, como sigue siendo hoy, es un proyecto, digamos, elitista, que solamente favorece a ese pequeño sector que exporta. Y fundamentalmente exporta materias primas de origen agropecuario. Entonces sí, mi respuesta es sí. Desgraciadamente, ¿no es cierto? Desgraciadamente, después de 200 años, seguimos todavía con dos modelos. Y yo creo que eso es lo que hay que discutir. Si queremos un modelo elitista que solamente beneficia a un pequeño, pues, cantidad de gente, dentro del modelo elitista, por ejemplo, está el más extremo, que es el de la dolarización, ¿eh? O si queremos un modelo en donde, como decíamos recién, el desarrollo económico sea para beneficio del conjunto, no de unos pocos. Y bueno, justamente eso es lo que decide la población. Yo veo con mucha preocupación y hasta tristeza que muchísima gente vota, y al votar se pega un tiro en el pie. Porque a mí me Claro, llama la claro. atención de trabajadores, por ejemplo, que votan el cercenamiento de derechos. Hay jubilados que votan que les bajen la jubilación. Yo esas cosas no las entiendo, no sé si no se dan cuenta, si no piensan, qué sé yo. Digo, todas las propuestas liberales, ¿no es cierto?, te están diciendo justamente que el ajuste tiene que ir para los sectores populares. Y en cambio las otras propuestas de desarrollo, porque no solamente hay que buscar el crecimiento económico con distribución del ingreso y la riqueza. Bueno, si no se busca eso, sin lugar a dudas, no vamos a poder nosotros avanzar en nada. Creo que la semana pasada ha sido que me sorprendió, ¿no es cierto?, que el candidato a gobernador Yayora dijo justamente que la provincia no está en condiciones de devolverle a los jubilados el 82%. O sea, ya estamos viendo para qué lado va la política, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces me parece que son cosas justamente que hay que reverlas y ver, y la gente me parece que tiene que indagar un poquito. No puede estar votando, qué sé yo, simplemente por el color de la camiseta. Es necesario que miren, ¿no es cierto?, cuál es el proyecto que está llevando adelante cada uno de los partidos y ver la historia, porque eso no es una cosa que uno va, no es una investigación muy difícil. Digamos. Nosotros tenemos toda una experiencia, ¿no es cierto?, que va desde el 2003 hasta el 2015, donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, el BID, ¿no es cierto?, todos reconocen que fue un momento de crecimiento económico muy importante, que fue un momento de mucha distribución del ingreso, que Argentina tuvo los salarios reales expresados en dólares más altos de América Latina, ¿no es cierto? Y eso te digo, cito estos organismos, porque son organismos que ni son macristas, ni son kirchneristas, ni son peronistas, ni son radicales. Son organismos internacionales que te dicen eso, que no hace tanto tiempo que pasó. Y después vos tenés otro periodo, que tampoco hace menos tiempo todavía, que fue cuando gobernó Macri, en donde se deterioró el ingreso, se deterioraron las jubilaciones, los salarios se cayeron, los endeudaron, el Producto Bruto cayó, hubo 4 años de gobierno, 2 fueron de recesión, que cayó el Producto Bruto, que aumentó, ¿no es cierto?, todo lo que era la deuda externa, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay una evidencia clara de cuáles son los modelos, al margen de una persona que esté al frente me simpatice más o menos. O sea, no hay que votar por simpatía. Veamos realmente cómo fueron los gobiernos, qué es lo que hicieron realmente, porque yo siempre digo, discurso hace cualquiera. No olvidemos cuando Macri decía pobreza cero y la aumentó de una forma espectacular la pobreza. Bueno, yo creo entonces que, bueno, veamos realmente lo que hicieron. Eso es lo real. Y bueno, a partir de eso votemos de acuerdo, digamos, a dónde estamos sentados, en qué sector, porque tampoco yo puedo tener una especie de ilusión y pensar que soy, ¿no es cierto?, un terrateniente de 300.000 hectáreas, cuando la única tierra que tengo es la de la maceta. Entonces, Claro, me parece que me tengo que ubicar donde estoy yo, ¿no? ¿A qué sector pertenezco, ¿no es cierto? Y claro, bueno, claro.
y coincido con vos, el voto define, el voto, el problema es que cuando estás confundido y votas mal, o no te diste cuenta cuál es el proyecto, o no te diste cuenta a qué sector social perteneces, y bueno, ¿qué va a hacer? Como digo yo, una vez se me enchincharon un poco, después de la elección de Macri, me hacen un reportaje, digamos, una radio, una FM, que está en Villa Libertador. Y yo con los datos, en serio, miren, les voy a decir, el voto que le dio preferencia a Macri, bueno, acá la gente en este barrio, toda se pegó un tiro en el pie, le digo, porque no es la política para ustedes, no es la política. Y bueno, hubo enseguida gente de la audiencia que empezó a hablar y no les gustaba lo que decía. Y bueno, pero la realidad era inmediatamente después de la elección. Y la realidad me dio a mí la razón, porque los salarios cayeron, las jubilaciones cayeron, almacenes y comercios quebraron, digamos, porque no era la política para ellos. Y bueno, y votaron mal. Porque a veces no se vota mal o el pueblo nunca se equivoca. Yo pienso que sí, que los pueblos se equivocan. Yo estoy convencido que cuando los alemanes lo votaron a Hitler se equivocaron. Yo estoy convencido de eso. ¿Viste? Claro. Y bueno, mucha gente con desinformación, ya sea porque no conoce el proyecto o porque no se ubica bien a qué sector pertenece en la sociedad, y bueno, se equivoca y vota mal. Y cuando se da masivamente, bueno, es un problema serio, ¿no? Pero reitero y concuerdo con vos, el voto decide el modelo. Entonces pensemos bien todo esto que estamos diciendo.